Resulta que en el año 2011, Rajoy, que era presidente de España, tenía muchos problemas y se le ocurrió una buena idea. Se fue a Inglaterra a visitar a la reina de Inglaterra para pedirle consejo, porque todo el mundo sabe que la reina de Inglaterra es una gran líder. Entonces Rajoy se acercó hasta ella y le preguntó: dígame, ¿cuál es el mejor consejo que me puede dar para que yo pueda llegar a ser un líder tan bueno como es usted? La reina de Inglaterra le dijo: mira, yo te voy a decir cuál es mi secreto. Mi secreto, mira, no lo voy a decir, lo voy a hacer. La reina de Inglaterra levanta el teléfono, lo llama a su primer ministro, que en aquel entonces era David Cameron, y le pregunta: hola David, mira, tengo un acertijo para ti. ¿Quién es? Hijo de tu madre y de tu padre, pero no es ningún hermano tuyo. ¿Quién es? Del otro lado del teléfono, David Cameron piensa y dice: hijo de mi padre y de mi madre, que no es hermano mío. Ya sé, dice, soy yo. Muy bien, le dice la reina de Inglaterra. Sabía que era muy inteligente. Gracias a Dios, corta. La reina de Inglaterra le dice: el secreto es escuchar cuando estás al lado de alguien que es más inteligente que tú. Mi secreto es rodearme de personas inteligentes y escucharlas con muchísima atención. Ajá, dice Rajoy, muchas gracias. Se sube al avión, se vuelve a Madrid, llama a su secretaria, ahí en el despacho presidencial, y le dice: quiero que me traigas a mi primer ministro. Dice: señor, nosotros no tenemos primer ministro como Inglaterra, aquí es otro sistema. Bueno, a todos mis ministros. Reunión urgente del gabinete de todos los ministros, y Rajoy les dice: quiero que me resuelvan este acertijo. ¿Quién es hijo de tu padre y de tu madre, que no es hermano tuyo? Los ministros empiezan a rascar la cabeza, a consultar entre ellos. Uno pregunta: ¿podemos mirar en Google? Sí, miren donde quieran. Miran en Google. No encuentran ninguna solución, están bastante perdidos. Entonces les dicen: señor Rajoy, ¿nos puedes dar por lo menos un día? Dice: les doy hasta mañana a las 10 de la mañana. Si mañana a las 10 de la mañana no está resuelto este acertijo, todos de patitas a la calle. Rajoy se va, los ministros se quedan ahí intentando resolverlo, hacen llamados telefónicos, empieza a pasar el tiempo, se quedan toda la noche, piden pizza para comer ahí, a domicilio, lo pasan muy mal intentando resolver el acertijo, hasta que uno tiene una idea brillante. Dice: ya sé, dice, si nosotros no lo podemos resolver, podemos llamar a una de las personas más inteligentes del mundo, por ejemplo Bill Gates, y le pagamos para que nos resuelva el acertijo. Muy buena idea. Entonces lo llaman a Bill Gates y le piden ayuda a Bill Gates. Bill Gates les dice: le voy a cobrar $1 millón. No hay problema, nosotros tenemos presupuesto, eso lo arreglamos. Bill Gates: ¿cuál es? Hijo de tu madre y de tu padre, que no es hermano tuyo. Bill Gates piensa y dice: ya lo sé, soy yo. Ah, muchas gracias. Bueno, ya le vamos a pagar, eso lo arregla con nuestra secretaria. Cortan. Viene Rajoy y le dice Rajoy: bueno, ¿lo han resuelto? Y todos le dicen: sí, lo tenemos, señor. ¿Quién es? Y todos le dicen: es Bill Gates. Y Rajoy, enojadísimo, dice: no, idiotas, es David Cameron. Más allá de lo divertido de este chiste, creo que la reina de Inglaterra dijo una gran verdad. Aprender a escuchar. Si te das cuenta que estás delante de alguien que es sabio, escuchas con muchísima atención. Y por otro lado, si un día estás hablando con un amigo o estás hablando con alguien, aprende a escucharte a ti hablando con esa persona. Escucha lo que le dices. Si prestas atención, si eres consciente de lo que estás diciendo, no te vas a equivocar.
No te puedes equivocar. Si eres consciente, las palabras van a salir de otro lado, no de la memoria, no del conocimiento. El secreto es prestar atención y escucharse, porque uno está siempre, todos los días, en compañía de alguien que es muy sabio, que es uno mismo. La naturaleza es muy sabia, mucho más sabia de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros imaginamos. Pensar e imaginar son cosas parecidas. El problema es que estamos desequilibrados. Tenemos el hemisferio izquierdo muy trabajado y el hemisferio derecho bastante débil, poco entrenado. En todas las escuelas del mundo se entrena básicamente el hemisferio izquierdo aprendiendo lengua y matemática. En Alemania se estudia en las escuelas, básicamente la materia que más se estudia es alemán y matemáticas. En Argentina, en España, español y matemáticas. Siempre es lengua y matemática. Casualmente, el lenguaje y la matemática son los dos ingredientes que necesitamos para pensar. La lengua son las palabras y la matemática es la lógica. Necesito aprender a razonar de una manera lógica y necesito tener palabras para elaborar un pensamiento. Palabras y lógica. Ahí es donde está el tiempo. Porque la lógica me lleva de A a B. Y para ir de A a B necesito tiempo. El otro hemisferio, que es el derecho, es el que tiene que ver con la realidad inmediata, con la intuición, con el sentir, con los sentidos, con los 5 sentidos. Lo único que perdimos en el camino fue la simplicidad. La realidad siempre es simple. Nacemos, crecemos, luego nos morimos. La realidad siempre es simple. Nosotros, por inatención, por mal hábitos, por un vicio muy practicado demasiado tiempo, complicamos las cosas. En realidad no las complicamos. Las cosas siguen siendo todo lo simple que son, pero nosotros las vemos de una manera muy complicada. Es muy difícil ser simple. Es ser directo, ¿no? Ser directo. Si quiero hablar por teléfono con alguien, lo llamo. Si quiero ir a ver a alguien, salgo de mi casa y voy a verlo. Si quiero hacer algo, lo hago. Si no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. Es tan simple. Es tan simple. Es tan simple que a veces cuesta creerlo, ¿no? Que la vida sea tan simple. Tan simple si la comparamos con lo tan complicada que creemos que es. Lo tan complicada que nosotros la vemos. Como que pasamos todo el tiempo intentando resolver problemas. Tenemos problemas de todo tipo. Problemas de pareja, problemas con nuestros hijos, problemas de relación con nuestros padres, problemas de impuestos, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas sexuales, problemas... Estamos todo el tiempo tratando de resolver problemas. ¿Para eso vivimos? ¿Para resolver problemas? Hemos hecho de la vida un problema y ahora tratamos de resolverlo. La vida no es un problema. La simplicidad que vive en un niño cuando éramos niños, todo era simple, veíamos las cosas directamente, sin intermediarios, sin teorías, conceptos, ideologías, sin una postura política, sin una postura religiosa, sin ninguna postura. Desnudos. La realidad y yo, que es lo mismo. Y en esa simplicidad hay humildad. Y uno no se puede proponer
ser humilde. Ahí ya no estoy siendo humilde. Uno es directamente o no es. A la mente le encanta la complejidad, el palabrerío vacío, las teorías de conspiración, la fantasía, le encanta todo eso. La mente es eso, vive en eso. Volvamos a lo simple. Bueno, esto es todo lo que quería decirles por hoy. Espero que les haya gustado el video o que al menos les haya sido útil. Así que les pido como siempre que les den me gusta, que le den a compartir y que le den a suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.